Muchas personas creen que el cristianismo es como un supermercado. ¿Qué hacemos cuando vamos al supermercado? Vamos, pasamos por las góndolas, vemos los productos, comparamos los precios y agarramos aquellas cosas que nos gustan o aquellas cosas que son más baratas o aquellas cosas que entendemos que necesitamos. Y evidentemente dejamos de lado un montón de cosas que no necesitamos, entendemos que no necesitamos, o que creemos que no son tan importantes, o que quizás no nos gusta el precio, pensamos que no tenemos por qué pagar tanto por ese producto, ¿verdad? Entonces vamos seleccionando, vamos optando qué ponemos en el carrito y qué no. Podemos tomar aquellas cosas que nos gustan. Si hay dos tipos de dulce de leche, puedes escoger la marca que más te gusta, si el precio es similar, y dejar aquellas que no te gustan tanto. Puedes elegir lo barato, puedes elegir algo de mejor calidad. Y yo creo que existe un área en el cristianismo que aparentemente muchos cristianos creen que funciona como un supermercado. En otras palabras, que es opcional. Que la puedes agarrar si crees que la necesitas, que la puedes agarrar si crees que no es tan cara, y que si entendés que no lo necesitas, que no lo querés, lo podés dejar en la góndola. Y que nadie te va a decir nada, porque es opcional. Hermanos, el evangelismo no es opcional. Y ese es el título de base de este sermón. O siguiendo la línea, el evangelista obligado. Así como la santificación no es opcional, amar al prójimo no es opcional, congregarnos no es opcional, de la misma forma, compartir el evangelio no es opcional. Compartir el evangelio con los perdidos no es una opción que depende de mis gustos, de mi capacidad monetaria, o de lo que entiendo que necesito, porque no estamos en el supermercado. Compartir el evangelio, vamos a ver hoy, que es una obligación moral. Me gustaría que me acompañen a 2 Corintios 5, del 13 al 21. 2 Corintios 5, del 13 al 21. Dice la palabra del Señor, porque si estamos locos, es para Dios, y si estamos cuerdos, es para ustedes. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Amén. Esa es la palabra del Señor. Ahora vamos a tratar de profundizar en ella y poder ver qué es lo que el Señor nos dice a través de este texto.
Corinto era una importante ciudad comercial ubicada en la actual Grecia. El pasaje de ayer en la noche también se situaba en Corinto. Pablo la visitó en su segundo viaje cuando pasó 18 meses sirviendo en ese lugar. Eso se encuentra en Hechos 18 del 1 al 18, perdón. Luego de un tiempo, Pablo recibe noticias de la llegada de falsos apóstoles, falsos profetas a la congregación. Son las noticias que nadie quiere recibir. Pero Pablo recibe estas noticias. Habían metido falsos apóstoles, falsos profetas en la congregación en Corinto. Y ellos querían enseñar un falso evangelio. Y para eso comenzaron atacando el carácter del apóstol Pablo. Tenían que convencer a la gente de que dejaran las enseñanzas de Pablo y los siguieran a ellos con estas nuevas enseñanzas. Pero luego Pablo recibe la noticia de que la mayoría de los corintios se habían arrepentido de esa rebelión. Pablo sabía que algunas actitudes rebeldes todavía ardían y que en cualquier momento podían estallar. Así que escribió la carta que conocemos como Segunda de Corintios. Ahí tenemos un poquito de contexto. ¿Cuál es el propósito entonces de la carta que estamos estudiando de Segunda de Corintios? Bueno, Pablo expresó su alivio, obviamente, y el gozo por el arrepentimiento de los corintios. Su principal preocupación era defender su apostolado. Eso lo vemos en los capítulos del 1 al 7. Confrontar las enseñanzas de los falsos apóstoles, capítulos del 10 al 13. Y esta carta, más que cualquier otra de Pablo, nos comparte abiertamente su corazón, nos comparte sus pensamientos. De hecho, 2 de Corintios es lo más cercano a lo que tenemos a una autobiografía, por así decirlo, pastoral, espiritual de Pablo. Y en el versículo 13 dice, porque si estamos locos, es para Dios, y si estamos cuerdos, es para ustedes. Pablo probablemente fue acusado de ser un loquito, un fanático religioso, alguien al que le lavaron el cerebro y que anda tratando de hacer lo mismo con los demás. Pero Pablo no estaba loco. Pero él no niega que su vida es una locura ante esta sociedad. Por supuesto que la sociedad va a pensar que estás loco. Pablo era un hombre con una devoción profunda a Dios. Él ama predicar la cruz, él ama predicar la gracia del Señor, a pesar aún de que lo metan preso. La mayor meta de Pablo era la gloria de Cristo. Y no importaba aún si lo azotaban, porque su mayor pasión, como vimos ayer de noche, es dar a conocer a Cristo en los lugares donde Él nunca fue predicado. La acusación de estar loco no es exclusiva para Pablo. Si amás la palabra de Dios, te van a tratar como un loco. Si compartís el Evangelio en toda oportunidad, en todo momento, con toda persona, van a pensar que sos un fanático religioso. Si luchás por ser santo y apartarte del pecado, te van a decir que estás mal de la cabeza. Si vas a la iglesia, ofrendás, orás, lees la Biblia, es porque te lavaron el cerebro. Pablo dice, si estoy loco, es a causa del Señor. Y si estoy cuerdo, es para ustedes. Ahora, fíjense lo que dice en su primera carta, Primera de Corintios 1, 18 al 25. Me gustaría que me acompañen ahí. Primera de Corintios 1, 18 al 25. Luego vamos a volver a nuestro pasaje central en 2 de Corintios. Primera de Corintios 1, 18 al 25. Y dice la palabra del Señor, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden,
Otras versiones dicen una locura. Pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Hermanos, muchos nunca serán tratados como locos porque no predican la locura del Evangelio. Muchos nunca serán tratados como locos porque no predican el Evangelio bíblico. El Evangelio bíblico es una locura para los que se pierden. Entonces no nos podemos enojar cuando nos traten de loquitos o que te lavaron el cerebro o de fanático religioso. Pero hay muchas personas que prefieren que los perdidos se sientan bien consigo mismos. Hay muchos pastores que montan un show cada domingo para entretener a los perdidos. Quieren que los perdidos se sientan cómodos en sus iglesias y por ende no se les predica el Evangelio bíblico. No se confronta el pecado, no se habla de la justificación por la fe y no se predica todo el consejo de la palabra de Dios. Pero hermanos, predicar el Evangelio es una obligación moral. Fíjense lo que dice los versículos 14 y 16 de 2 de Corintios. 2 de Corintios 5, 14, 16. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. No predicar el Evangelio después de haber recibido el amor de Cristo es inmoral. Si alguien dice, sos un inmoral, nosotros siempre pensamos en inmoralidad sexual, pensamos en alguien que quizás está robando, haciendo algo en contra de la ley. No predicar el Evangelio es inmoral. Es una contradicción moral, filosófica, teológica. No puedo recibir el amor de Cristo, cuyo objeto fue alcanzar a los perdidos. Él me alcanzó porque estaba perdido y Él decidió amarme, Él decidió tener compasión, y que no produzca en mí el deseo de alcanzar a otros perdidos. Eso es una contradicción. Tenemos que reconocer que hay algo que no está bien. No estoy diciendo que no seas salvo, no estoy diciendo que Cristo no te haya alcanzado, te estoy diciendo hay algo que está haciendo cortocircuito. Si me decís que fuiste objeto del amor de Cristo y ahora vos no te preocupás por los perdidos y no querés compartir ese amor de Cristo, hay algo que está mal. Porque como les digo, hay una obligación moral. ¿Puede alguien acaso experimentar el nuevo nacimiento y no querer que los demás lo experimenten? Cuando Pablo dice el amor de Cristo, no se está refiriendo a su amor por Cristo. Él está hablando del amor de Cristo por nosotros. La pregunta es, y esta creo que es la pregunta más profunda, más difícil de contestar de toda la teología. Creo que la pregunta más difícil no es sobre cómo funcionan las relaciones intratrinitarias, cómo Dios permitió que existiera el pecado sin ser autor del pecado. Creo que la pregunta más profunda de todas, y vamos a necesitar toda la eternidad para contestarla, es ¿por qué Cristo me amó a mí?
¿Por qué Cristo te amó a vos? ¿Por qué fuimos objetos de su misericordia? En el Antiguo Testamento tenemos un pasaje que explica cómo es el carácter de Dios. En Miqueas 7:18 dice, ¿qué otro Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Tú no guardas el enojo todo el tiempo, porque te deleitas en la misericordia. Miqueas se pregunta, ¿qué otro Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Tú no guardas el enojo todo el tiempo, porque te deleitas en la misericordia. La versión NBI traduce, porque tu mayor placer es amar. Nosotros no podemos entender ese amor porque nuestra versión del amor es muy pecaminosa. Es una versión muy egoísta. Cuando nosotros amamos a alguien, lo que le estamos diciendo es, me haces bien, me haces sentir bien, disfruto contigo. Obviamente que como cristianos nosotros tenemos que ir limpiando esa definición de amor y empezar a sentir con ese amor de Dios, donde buscamos el bien de la otra persona, no solamente un servicio para nosotros. Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense que Pablo no dice, Dios amó a todo el mundo. Sabemos que Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, pero Pablo acá está hablando de un amor personal, individual y particular. Cristo se entregó por mí. Cristo me amó a mí. Como si yo fuera el único pecador en este mundo. Aún así Cristo hubiera venido a morir en la cruz porque me amó a mí y se entregó por mí antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Él me había escogido, me había predestinado, había decidido amarme. Eso es amor y un amor particular. Siempre pongo el mismo ejemplo porque no tengo otro mejor. El día que tengo un mejor ejemplo voy a poner otro ejemplo. Pero imagínense que yo llego a mi esposa, a mi casa, y mi esposa me dice, ¿me amás? Claro, amor, amo a todo el mundo. ¿Te parezco hermosa? Ay, amor, todas las mujeres son hermosas. O sea, todos somos hermosos. Dios nos quiso lindo a todos. ¿Sería eso especial para mi esposa? No, y ustedes mujeres saben, sería un insulto eso. Pero nosotros muchas veces tratamos así a Dios. Dios amó al mundo, Dios murió por todos, Dios murió por el mundo. Sí, Dios murió potencialmente por todos, pero Dios murió particularmente por vos. Y Dios te amó a vos. Y Dios se entregó por vos. De ese amor es el que está hablando Pablo. Y ese amor es el que me obliga a mí a entregarme por un perdido, a pasar tiempo, a orar y a compartir el Evangelio. Claro, yo no puedo morir por sus pecados. Por supuesto que no. Solo hay un Cordero perfecto que pueda hacer expiación por los pecados de los demás. Pero ese Cordero se entregó por mí y ahora yo tengo que hablarle a otros y compartir de su amor particular. A veces leemos muy rápido, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué? El Hijo perfecto de Dios, Dios hecho hombre, me amó a mí y se entregó por mí. Sí, seguí discutiendo de cuándo es la segunda venida, la Trinidad y todo lo que quieras. Contestame esa pregunta. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No ahora que voy a la iglesia, no ahora que estoy leyendo la Biblia, no ahora que me trato de portar bien, no ahora que estoy predicando su palabra. Cuando aún era un pecador, Cristo me amó y se entregó por mí. Primera Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él no me amó en respuesta a mi amor, Él no me escogió en respuesta a mi elección a Él. Fue a pesar de mí.
a pesar de mí. ¿Por qué me amó? ¿Por qué decidió derramar su misericordia? ¿Por qué me dio su gracia? ¿Por qué abrió mis ojos? Por el puro afecto de su voluntad. Pero me amó particularmente y se entregó por mí y me dio misericordia. La pregunta es, ¿cómo eso no va a producir que yo le comparta de ese amor a otros? Yo les ponía ayer el ejemplo de Peñarol. Obviamente que es un ejemplo vago, simple, que no se compara. Pero me gusta compartir, me gusta cierto tipo de música. Y cuando tengo la oportunidad, yo hablo de ese estilo de música que me gusta. Y quiero que a mis hijos les guste lo mismo. Obvio que tienen libertad de escuchar otras cosas. Me gusta un equipo de fútbol. Yo quiero que mis hijos tengan el mismo equipo de fútbol. Y hablo con las personas. Pero obvio que no importa qué equipo de fútbol sean. No depende de tu eternidad ni tu vida de eso. Pero ¿cómo no voy a hablar de Jesús? Nosotros hablamos de lo que nos apasiona. Hay gente que habla de autos, hay gente que habla de tecnología, hay gente que habla de la marca que les gusta más de celular, porque les apasiona. Hablan de aplicativos en el celular, hablan de videojuegos. Y nosotros no hablamos de Jesús, quien murió y se entregó por nosotros. Es una obligación moral. Si lo haces con pasión, mejor, pero independientemente de lo que sientas o no sientas, es una obligación moral. El evangelismo no es opcional. Dice en la versión Reina Valera, el amor de Cristo nos contriñe. En el griego, esa palabra es sunejo. Significa una presión que provoca un accionar y se puede traducir como afligir, angustiar, apretar, enfermar. Ahora, presten atención a lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, el amor de Cristo me sunejo. El amor de Cristo me presiona. El amor de Cristo me aflige. El amor de Cristo me angustia. El amor de Cristo me aprieta. El amor de Cristo me enferma. ¿Pero en qué contexto? ¿En qué sentido? Que yo tengo que compartirlo con otras personas. Yo tengo que compartirlo con otras personas. Por eso cuando vos te sentás al lado de una persona, estás hablando con un vecino, estás visitando a alguien en el hospital, estás hablando con ese pariente, ese ser querido que no ves tan seguido y sentís eso, tenés que hablarle. Por eso oro, que Dios quiera que no te deje respirar eso, que te moleste, que te aflige, hasta que saques, hasta que hables de Cristo. No necesitas esperar a tener un doctorado en teología, no necesitas tener un permiso especial del pastor. Es el amor de Cristo que te obliga. Cuando vos ves lo que Cristo hizo por vos, tenés que hablar con otros. No me importa si tenés facilidad de palabra o no, si sos tímido o no, si sos extrovertido o no, si sabés muchos versículos de memoria o no. Habla de Cristo. Y en esa práctica Dios te va a ir mejorando. El amor de Cristo nos obliga. Si yo recibí el amor de Cristo, no puedo dejar de anhelar que otros reciban ese amor. Si has recibido el amor de Cristo, has muerto junto a Cristo. Y ya no vivís para exaltarte a vos mismo, ahora vivís para la gloria y honra de Jesús. Tenés que vivir para agradarlo, exaltarlo y compartirlo, porque Él murió y se entregó por vos. Si seguimos leyendo el pasaje en 2 Corintios 5, 17 al 19, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos, estos son uno de los versículos más hermosos de toda la Escritura. La paz que te traen estos versículos. Nosotros todos fuimos rescatados del pecado, estábamos todos muertos en delitos y pecados. Claro, no todos pecamos tan públicamente como otros, no todos pecamos la misma magnitud, no todos tuvimos las mismas consecuencias del pecado. A muchos Cristo nos rescató quizás más temprano en la vida, quizás no todos pecamos o demostramos la maldad en todo su potencial, pero todos nosotros estamos muertos en delitos y pecados y todos nosotros hemos ofendido al Señor y todos nosotros nos quedamos muy cortos al lado de la santidad de Dios.
Y Él murió para que nosotros fuéramos nuevas criaturas, para poder decir, las cosas viejas pasaron. Yo no me olvido de las cosas malas que hice, no me olvido, las tengo muy presentes, y hay un propósito en recordar las cosas malas. Yo puedo exaltar la gracia de Dios, yo soy prevenido para no volver atrás, y yo puedo prevenir a otros para que no cometan los mismos errores que yo hice. Dios permite que nosotros recordamos nuestros pecados, pero eso no cambia el hecho de que somos nuevas criaturas y que las cosas viejas pasaron, que significa que ya no me van a condenar, que Cristo ya no tiene nada en contra de mí, que cuando esté cara a cara con Dios, Dios no me puede echar nada en cara, Dios no puede enojarse en ese sentido, Dios no puede derramar su ira sobre mí, porque ya la derramó sobre su Hijo en la cruz. Él trató a su Hijo santo, 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 como si hubiera cometido todos mis pecados, para tratarme a mí por su gracia, como si yo hubiera vivido la vida de Jesús. Entonces, obviamente, como siempre decimos, una persona que experimentó este nuevo nacimiento y no va a vivir, bueno, ahora puedo hacer lo que quiera, puedo pecar porque, total, ya estoy salvo y bueno, y voy a ir al cielo. No, obviamente, si una persona piensa así es porque no entendió nada y realmente no ha aceptado ese sacrificio. De la misma forma, una persona que dice, no le comparto a nadie, bueno, hay algo que no está bien, algo que no entendió. Porque si vos entendés la magnitud de que Cristo murió por vos y se entregó por vos y lo que hizo por vos, entonces vos tenés que compartirlo con otros. Cristo no murió para que fuéramos prósperos. Cristo no murió para que fuéramos populares. Cristo no murió para que nuestra vida fuera fácil. Él murió para que nuestra vida exalte su increíble gracia. Entonces, si estás en Cristo, sos una nueva criatura. Amén, nos encanta eso. Las cosas viejas pasaron. Amén, nos encanta eso. Gloria a Dios. Estoy reconciliado con Dios. Amén, wow. Wow, estoy reconciliado. Era enemigo, ahora estoy reconciliado con Dios. Wow, es increíble, increíble. Puedo acercarme con Dios, puedo acercarme a su trono confiadamente, sé que no me va a rechazar, me ha adoptado como hijo, ha mandado su Espíritu Santo. Miren todos los beneficios del Evangelio. Wow, qué increíble. Soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, estoy reconciliado con Dios. Estoy en Cristo. Sí, pero también tenés una tarea. Tenés la responsabilidad, el privilegio y la obligación moral de predicar el Evangelio. Nosotros a veces no leemos esa parte. Nos quedamos ahí, versículo 17, versículo 18. Pero el 19 dice, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿A quién le encargó el ministerio de la reconciliación? ¿A los pastores? No. ¿A los misioneros? No. A todos los que estamos en Cristo, que somos nuevas criaturas, cuyas cosas viejas pasaron y ahora estamos reconciliados con Dios. Entonces te da todo eso, es una nueva identidad, pero también te da una tarea. El evangelismo es un estilo de vida. El evangelismo no es una actividad ocasional. El evangelismo es quién sos, no lo que haces. Me parece espectacular cuando la iglesia organiza algo para hacer evangelismo y salen a hacer una actividad o salen en casa. Me encanta. Pero el evangelismo no depende de las actividades de la iglesia. Evangelismo es lo que sos vos, es lo que compartís de lo que hizo Cristo. El evangelismo es un estilo de vida. Debería ser lo normal. No compartir el evangelio debería ser la excepción. Todo el que tiene el evangelio, no solo intelectualmente, el evangelio, si vos le preguntás a muchas personas, sí, Jesús murió por mí, sí, Jesús es el Hijo de Dios, sí, Jesús murió por los pecados. No solo intelectualmente. El que ha sido transformado por el evangelio es una nueva criatura. Todo el que ha sido reconciliado con Dios, todo el que por la gracia ve a Cristo supremo sobre todas las cosas,
Todo el que se deleita en que Cristo es el único que puede satisfacer nuestras almas, esa persona es la que tiene el ministerio de la reconciliación. Muchas iglesias creen que evangelizar es hacer actividades al aire libre. Juegos, premios, dulces, colorear, teatro, títeres, música, payasos, malabares, trucos de magia, carteles que dicen abrazos gratis. No confundan los medios para llamar la atención, para luego evangelizar, con predicar el evangelio. No has predicado el evangelio a una persona si no mencionás el pecado, el sacrificio sustitutivo de Cristo, la ira de Dios. No has predicado el evangelio a una persona, a un familiar, a un amigo, a un vecino. No le predicaste el evangelio si no mencionás la fe, la necesidad de arrepentimiento, la gracia. No has predicado el evangelio si solamente lo invitaste a la iglesia, si le dijiste que Dios le ama, o que tiene un plan maravilloso para su vida, o que Dios puede ayudarlo, o que Dios es su amigo. No has predicado el evangelio. Y existe una creencia muy, muy peligrosa en nuestros días. Una creencia muy peligrosa, no se da tanto delante del púlpito, no es que sale proyectada en los mensajes, no tenemos un cartel, pero es una enseñanza que recorre los pasillos de la iglesia y va de corazón en corazón. Y está muy arraigada en las iglesias, en los cristianos. Es una creencia muy fuerte. Y esta creencia es: predicar el evangelio es para unos pocos. Predicar el evangelio es para unos pocos. Muchas personas creen que, muy en lo profundo de su corazón, quizás si les preguntas no lo van a decir, pero muy en lo profundo del corazón muchos creen que predicar el evangelio es algo que tienen que hacer los pastores. Pastores, misioneros, predicadores. Por eso nos limitamos a invitar a personas a las iglesias. Nunca compartimos el evangelio, pero calmamos nuestra conciencia invitando gente a la iglesia. No me contesten, pero meditando, ¿verdad o mentira? Lo profundo de tu corazón. ¿Cuántas veces tenés alguien para compartir el evangelio y pastor, yo quiero que compartas con fulano, con fulana, porque necesita o está allí? ¿Por qué no compartís vos? Es como te dicen, pastor, ore por mí, porque sí entiendo que los pastores intercedemos y oramos, pero a veces está ese concepto de que el pastor está más alto de Dios, como más cerca. ¿Vos por qué no orás? Entonces, ojo con eso de invitar a la iglesia. Invitar a la iglesia es bueno, pero no es compartir el evangelio. Compartir el evangelio y después invitarlo a la iglesia. Otra creencia es: los que tienen mucho conocimiento tienen que predicar el evangelio. Entonces, yo nunca fui al seminario teológico, yo no sé mucho, sé muchos versículos, hace poco que soy cristiano, entonces, bueno, los que saben mucho pueden predicar el evangelio. Me preguntan algo a mí que yo no sé. Hermano, cuando yo empecé a compartir el evangelio, un día estaba en una tipo campaña de evangelismo, que había personas de diferentes iglesias, y yo, siempre extrovertido, me fui a hablar. Entonces hablo con una persona y le hablo del cielo, del infierno, Jesús, y esta persona me dice: no, pero yo creo en Nirvana, me dice. Y yo pensé que me hablaba de la banda de rock. Yo le dije, a mí me gusta más Guns N' Roses, le dije, pero yo era adolescente, venía de ese palo, dije, vamos a hablar de eso. No, él me estaba hablando de Nirvana, la iluminación en el budismo. Yo no sabía nada. Vas a cometer errores. No tenés que saber todo lo que creen las sectas y las religiones. Vos tenés que conocer el evangelio y lo que Cristo hizo por vos. Obviamente que cuanto más tiempo pase vas a ir desarrollando más y mejor tu forma de evangelizar. Pero el evangelismo no es solamente para los que están preparados teológicamente. Es bueno y natural que tengas el deseo de conocer más la palabra, pero no es necesario ser un doctor en divinidades para compartir el evangelio. Otro problema es cuando la gente lleva años en la iglesia y no sabe absolutamente nada. Ahí hay un problema.
Hubo un tiempo donde mi hijo no crecía y no aumentaba por 5 meses, no aumentó de precio y no crecía. No aumentó de peso y no crecía. Entonces tuvimos que llevarlo al doctor. ¿Qué pasa? Bueno, hay que darle una pastilla acá. Bueno, y se solucionó, porque no es normal. Si vos estás sano, estás creciendo, te estás alimentando, tenés que crecer en conocimiento. Entonces, si hace años que estás en la iglesia y no sabes absolutamente nada, anda al doctor, revísate, al doctor espiritual. Una más, los extrovertidos tienen que predicar el evangelio. A veces está muy metido eso, ¿no? No te lo dicen así, pero por dentro yo soy muy tímido. A mí no me gusta hablar en público, yo no puedo. Bueno, hermanos, el pasaje no dice que solo los extrovertidos o solo los que estudiaron oratoria o los que hicieron homilética pueden predicar el evangelio. Es para los que están en Cristo, que han nacido de nuevo, que son nuevas criaturas, para todos. Entonces no pongas excusas. Quizás algunos se excusen, no tengo facilidad de palabra, soy demasiado tímido. Pero hermano, la salvación es del Señor. La gente no se va a convertir por tu elocuencia. Que yo sea más extrovertido o que tenga facilidad de palabra o que conozca alguna palabra más rebuscada no me hace a mí más efectivo en el evangelismo que una persona que no tiene tanto estudio o que no tiene tanta facilidad de palabra. Porque la salvación es del Señor. No hay personas con un poder especial para cambiar los corazones. Hay personas que tienen poder de persuasión y te pueden vender algo y con ese mismo te pueden invitar a la iglesia o te pueden convencer de algo. Pero nadie tiene el poder de cambiar un corazón y de abrir tus ojos para que veas la necesidad de Cristo. El poder del evangelio está en el mensaje, no en el mensajero. Si no, el ministerio de la reconciliación se hubiera dado a los más capaces. Hubo un niño que una vez aprendió en la escuela dominical el evangelio y entonces él escuchó todo sobre el evangelio y que había que compartirlo. Entonces él le habló a alguien y le dijo, hey, te voy a compartirte. Pero cuando se da vuelta esta persona mayor, este niño quedó en blanco y se olvidó de todo lo que tenía para compartir. Y todo lo que había aprendido sobre el evangelio y la obra de Jesús y la persona de Jesús, este niño quedó en blanco y esta persona mayor lo miró y dice, ¿qué? Y el niño lo único que le salió en el momento fue, sin Jesús estás condenado. Y le dio vergüenza y se fue. El tiempo pasó, esta vergüenza también obviamente quedó un poco ahí en la anécdota, pero este hombre se casó, tuvo sus hijos, siguió en la iglesia, y un día entró a una iglesia, estaba de visita en otro lugar, y había un viejito, mayor que él, un viejito, compartiendo su testimonio, y el viejito dijo, yo era un ateo convencido, ¿sí? Pero una vez un niño me llamó la atención y me dijo lo único que yo no pude debatir. Me dijo, sin Jesús estás condenado. Entonces, hermano, no menosprecies el poder del evangelio. No se trata de cuán bien hablas o de cómo articulás las palabras. Predicá el evangelio y dejá que Dios haga su obra. Y en otras palabras, deja de dar excusas. Predicar el evangelio no es opcional. Predicar el evangelio es una obligación. Y voy a agregar una más. Hay gente que cree que no pasa tanto en estas congregaciones acá presentes, pero por ahí algún día lo escuchan. Hay gente que dice, no es necesario predicar el evangelio porque Dios ya escogió a quienes han de ser salvos. Como Dios ya escogió a quienes han de ser salvos, ¿para qué voy a predicar el evangelio? Hermanos, es verdad que Dios ya escogió quienes han de ser salvos. Eso es lo que enseña la Escritura. De otra manera, nadie escogería a Dios. Pero Dios también escogió que las personas sean salvas a través de la predicación del evangelio. Dios también escogió que los que prediquen el evangelio sean los cristianos, no los ángeles, no los sueños, no las visiones, los cristianos. Dios también escogió que dejes de dar excusas. Romanos 10, 13 al 15 dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. No nos vamos a poner a discutir
¿Qué significa que Dios te predestinó enamorante de la fundación del mundo? ¿Y qué significa que te eligió? Hermano, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Una persona se despierta en el infierno, no puede echarle las culpas a Dios. Está ahí porque rechazó el Evangelio de Cristo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Querés ser salvo? Arrepentite y poné tu fe en Cristo. Hoy es el día de salvación. Nosotros podemos predicar con convicción. Pero el versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Claro, no vas a invocar a Dios si no crees en Él. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Claro, ¿cómo vas a creer si nunca escuchaste de este Dios? Y acá es donde las personas dicen, bueno, pero vamos a orar para que Dios mande sueños. Bueno, no es lo que enseña el texto. ¿Puede Dios mandar sueños? ¿Puede Dios? Sí, Dios es soberano, pero no es lo que enseña el texto. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cuál es el medio que Dios escogió para que las personas escuchen el Evangelio? Que baje un ángel del cielo, que se abra el piso y que salga un fuego, que se prenda un arbusto fuego, que no se apague. Dios tiene poder para hacer todo eso. ¿Puede hablar un burro? Claro, sí, en la Biblia está todo eso. ¿Cuál es el medio que Dios escogió? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Hacé lo que tenés que hacer, predicar el Evangelio, y dejar que Dios haga lo que Él quiera hacer. En Hechos 20:24, Pablo dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. La vida del apóstol Pablo no era valiosa para él mismo. Tu vida es valiosa, pero no es para vos. No es valiosa para vos. Tu vida es valiosa para exaltar la gracia que Dios ha derramado en tu vida. Hermanos, nuestra vida carece de valor si no compartimos la gracia de Dios. Podés ser exitoso en tu trabajo, podés acumular un montón de dinero, podés tener empresas, podés tener un nombre, podés ser famoso, podés ser bueno en lo que haces, podés tener diplomas, podés tener todo lo que este mundo llama éxito. Buenísimo, ojalá que sí. Pero si vos no compartís el Evangelio, si tu vida no está diseñada para compartir la gracia de Dios, quiero decirte que sos un fracaso. Sos un fracaso. Te lo voy a poner un ejemplo así bien personal. Yo tengo, gracias a Dios, 4 hijos. Si un día ellos se casan, hacen su vida, se mudan, y un día los llamo, ¿qué estás haciendo? Estoy acá en mi mansión, estoy en la piscina, mirando la pecera gigante que tengo con peces exóticos. Después voy a dar una vuelta en el Ferrari, voy a ir a ver la empresa multimillonaria. Pero eso es toda su vida, yo voy a estar triste. Yo voy a estar triste, porque para mí ellos están desperdiciando su vida. Y probablemente tengan más dinero en su corazón como tesoro que a Cristo, porque no veo nada de Cristo en eso. Veo que les fue muy bien en la vida. Ahora imagínate que un día llamo o me llaman y me dicen que uno de mis hijos perdió su vida, que fue asesinado porque estaba compartiendo de Cristo en una isla remota. Y estaba compartiendo de Cristo, pero lamentablemente la persecución a la iglesia o estos caníbales salvajes los mataron. ¿Voy a estar triste por perder un hijo? Claro, por supuesto que sí. Pero el gozo de saber que murieron sirviendo a Cristo y compartiendo el Evangelio es lo que va a mostrar que su vida fue preciosa para la gloria de Dios. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que cambiar la mentalidad secular, esta que nos han implantado acá en nuestro hermoso país, y tenemos que pensar más con la mente de nuestra patria celestial. Nosotros tenemos que pensar con una mente espiritual y de para qué fuimos diseñados y cómo queremos que cuente nuestra vida y qué queremos llevarnos en nuestro último respirar.
En una ocasión me encontraba en la isla de Malta con el barco Logos 2 haciendo ministerio. Nos llevaron a un lugar a hacer ministerio con jóvenes. Pero cuando llegamos al lugar nos encontramos que era como una fiesta en una especie de discoteca. Y los encargados de organizar este evento nos dejaron ahí a algunos hermanos del barco Logos para hacer ministerio. Y nosotros realmente no entendíamos qué tipo de ministerio íbamos a hacer ahí. Yo creo que quizás se equivocaron de lugar y nunca lo supimos. Pero era una especie de fiesta en una casa que estaba todo como diseñado como discoteca, entonces estaba música, tecno sonando y un montón de jóvenes bailando y la música punchi, punchi y todo. Entonces estábamos ahí sin hacer nada, sin saber qué hacer y dijimos, ¿qué hacemos? Oramos y todo, pero estábamos ahí y nos iban a venir a buscar en 3 horas. Entonces tuve la idea, no sé si fue maravillosa o no, pero tuve la idea de ir a hablar con el DJ que estaba poniendo la música y decirle si me daba 2 minutos para que yo pudiera compartir algo con estos jóvenes. Que yo le prometía que no me iba a pasar ni un segundo, que si me daba 2 minutos, si le apagaba la música, yo iba a dar un mensaje y luego me iba a callar. Milagrosamente, esto es una locura, milagrosamente el DJ, ¡boom!, para la música y todos los jóvenes que estaban bailando, paran. Y yo me paro arriba de una mesa, gracias a Dios era más flaco, si no, pobre mesa. Me paré en la mesa y en 2 minutos traté de compartir el evangelio. Bien directo y les dije, yo hace unos años yo estaba bailando igual que ustedes y estaba disfrutando de las cosas de este mundo, pero si yo hubiera muerto, hubiera ido una eternidad sin Cristo porque no tenía alguien que pagara por mis pecados y compartí el evangelio en 2 minutos. 2 minutos exacto, yo les dije, si alguien quiere saber más, puede venir a hablar acá conmigo y con mis amigos. Y me bajé, sube la música, punchi, 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 todos siguieron bailando. Pero un joven se acercó y me dijo que quería hablar más. Y hablamos más. Y después ese joven nos visitó en el barco. Y él profesó fe en Cristo. Obviamente ahora no estoy en contacto con él, yo no sé qué fue de su vida. Pero les cuento esto porque la que hoy en día es mi esposa estaba en ese lugar conmigo. Y mi esposa, en ese momento creo que éramos novios. Cada vez que salíamos a caminar y había gente, había una frase que ella siempre repetía y me decía, amor, por favor, no me hagas pasar vergüenza. Porque ella sabía que podía subirme a una mesa y empezar a compartir. ¿Y por qué les cuento esto? Porque muchos de nosotros, cuando fuimos alcanzados por el Señor, estábamos apasionados y compartíamos el Evangelio con todos a nuestro alrededor. Pero a medida que va pasando el tiempo, vamos madurando. Comenzamos a ser mucho más medidos en nuestras acciones y palabras. Y ya no somos tan osados para hablar del Evangelio, ni tan apasionados. Entonces, después de un tiempo, predicar el Evangelio se convierte en la excepción y no en parte de nuestro estilo de vida. Hoy en día me sería quizás muy difícil pararme en un lugar, arriba de una mesa, llamar la atención y poderme hablar, porque soy un pastor, soy maduro, tengo hijos. Pero hermanos, no perdamos la pasión por compartir el Evangelio. Richard Halverson dijo, el evangelismo nunca pareció ser un problema en el Nuevo Testamento. Uno no encuentra a los apóstoles urgiendo, exhortando, reprendiendo, planificando y organizando programas evangelísticos. El evangelismo sucedía, emanaba naturalmente de la comunidad de creyentes como la luz emana del sol. Era automático, espontáneo, continuo y contagioso. Querer compartir el Evangelio es el deseo natural de un corazón que ha sido alcanzado por el Señor. Somos embajadores de Cristo. Tenemos una nueva tarea, el Ministerio de la Reconciliación, un nuevo mensaje, el mensaje de la reconciliación, y una nueva identidad. Somos embajadores de Cristo. Termino con esta frase de A.W. Tozer.
No somos mandados para hacer diplomacia, sino como profetas. Y nuestro mensaje no es otra cosa que un ultimátum. Si estás en Cristo, se te ha mandado representar el reino de los cielos en la tierra. Hermanos, compartir el Evangelio no es opcional. Aunque seas un evangelista obligado, tenés que compartir el Evangelio. En todo momento, en toda oportunidad, con toda persona. Amén. Amén. Oremos.